¿Cómo evalúa la implementación de la educación inclusiva en Colombia para niños neurodivergentes? ¿Qué avances y desafíos observa? Excelente pregunta, muy amplia también para responder, pero bueno, desde mi mirada psicológica, considero que es muy buena esta implementación, teniendo en cuenta que no podemos clasificar a los niños como si todos fueran iguales. Hay niños que tienen capacidades diferentes, especiales, y ellos también tienen que estar dentro de estas nuevas implementaciones, obviamente entendiendo que esto pues sea verdad, que sí sea sostenible, que sea eficaz. Niños con TDAH, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, con TEA, que son todos los trastornos del espectro autista, o con cualquier tipo de discapacidad intelectual leve o trastornos de aprendizaje, es muy importante que ellos también estén dentro de estos cambios que se tienen que hacer. Entonces, que ellos por fin sean incluidos es algo que va a favorecer muchísimo para que estos niños puedan tener un desarrollo al igual que los otros. El tema de la inclusión no es un favor, al igual que la educación es un derecho. Y así como los niños que, digamos que a la generalidad tienen ese derecho, pues también es importante que esta inclusión esté ahí. Esto implica, pues obviamente, que los profesores, que las instituciones estén buscando la forma de adaptarse cada vez más a los niños, sino que los niños se adapten a las instituciones. ¿Sí? Si hay que modificar algún tipo de currículum, si hay que buscar otro tipo de herramientas, terapias, estrategias, lo que se necesite, con el fin de que los niños que tienen unas características especiales o diferentes puedan sentirse también parte del entorno sano de una institución educativa. Considero que los avances, pues obviamente son muy positivos, tanto para los niños que van a serlos directamente afortunados en sentir que por fin están siendo atendidos y entendidos. También esto implica que haya un avance de los profesores, ¿no? Que también se instruyan de una manera mucho más profunda en las diferentes digamos que trastornos o en las diferentes formas de aprendizaje, entendiendo que los niños son diferentes y que tenemos que empezar a verlos como sujetos únicos e irrepetibles, no como si todos fueran igualitos, como si fuesen fichas. Entonces considero que este es uno de los grandes avances. Digamos que adaptar unos nuevos protocolos en donde también desde el colegio puedan llegar a identificar patrones que de pronto los padres no se han dado cuenta que los niños están teniendo, y esto los va a ayudar bastante. En cuanto al tema de desafíos, digamos que también considero que vienen bastantes desafíos y que ya se están viendo bastantes desafíos que igual nos ayudan a corregir varias cosas, ¿no? Entonces, siento que no se han podido dar cuenta que la formación de los docentes era insuficiente. Esto ha sido uno de los desafíos, porque se han tenido que instruir más, tener un mayor entrenamiento. También otro de los grandes desafíos es que hay una desigualdad, ¿sí?, en el acceso a diferentes formas de educación, y las instituciones, tanto en instituciones públicas como privadas, pues nos hemos podido dar cuenta ahora pues mucho más en el tema de las zonas rurales, ¿no?
Entonces también es importante extender al máximo hasta allá. También otro desafío es que hay muy pocos equipos interdisciplinarios, ¿no? Entonces, esto no es solamente dejarle la tarea al profesor, sino que también implica que haya un acompañamiento psicológico, terapéutico, de especialistas en lenguaje, en terapia ocupacional, en trabajo social, ¿sí? O sea, es un conjunto de varias especialidades que deben intervenir en todo esto. ¿Por qué considera que los casos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad han ido aumentando en los últimos años? ¿Qué factores sociales cree que influyen en estos diagnósticos? Frente a esta pregunta, no es que los casos de TDAH hayan aumentado en los últimos años. Lo que pasa es que ahora se han notado más, ¿sí? Digamos que ya se reconocen. Obviamente, digamos que como los niños están expuestos a diferentes factores, entonces eso ha permitido que haya mucho más visibilidad y más conocimiento. Hay muchas personas adultas que tuvieron TDAH y nunca fueron diagnosticados. Y pues obviamente eran esos niños que desafortunadamente crecieron sintiéndose que eran etiquetados como los perezosos, los indisciplinados, los que no siguen instrucciones, ¿sí? Y hoy en día, digamos que se puede ver desde temprana edad cuando puede haber un caso de estos para poder ayudarlos a los niños, ¿sí? Ahorita hay mucho más información que nos permite identificar este tipo de casos. La inclusión, no solamente desde la parte educativa, sino también en muchas guías clínicas de campañas y campañas educativas nos hemos podido dar cuenta. También hay muchos cambios en los entornos sociales y educativos que le están exigiendo cada vez más a los niños atención sostenida y mucho trabajo sedentario, ¿sí? Lo que hace que sea más evidente los niños que no logran quedarse quietos, que no pueden tener una atención plena en lo que están haciendo, y ahí nos damos cuenta de que tienen problemas de TDAH. También en algunos entornos escolares hay mucha sobrecarga académica, mucha presión por el rendimiento, y esto resalta muchísimo más en los síntomas de los niños. Hay menos espacio para el juego, para el movimiento. Esto también aumenta la frustración en los niños, en que ellos ya no se autorregulen. También el tema de la tecnología. Entonces el uso de pantallas, de tanta estimulación todo el tiempo, afecta también la capacidad de concentración de los niños, y también ahí nos podemos estar dando cuenta de que pueden estar padeciendo un TDAH. Factores familiares, ahorita obviamente existen muchísimas más herramientas donde podemos identificar cuando un niño tiene cualquier tipo de diagnóstico, ya sea TDAH o de TEA o de algún trastorno de aprendizaje. Entonces ahora es más fácil, pero no es que hayan más casos, sino que antes no eran tan visibles, no había cómo poder diagnosticarlo, y pues por eso crecían así. Simplemente eran niños que hoy en día son adultos que se sintieron frustrados todo el tiempo, mal etiquetados, nunca entendidos, que además fueron aislados, bueno, etcétera. ¿Qué tanto se involucran los colegios para apoyar a niños con estos diagnósticos y de qué manera lo hacen? En cuanto a qué tanto se están involucrando los colegios para apoyar a los niños con estos diagnósticos, la verdad siento que todavía falta mucho. Falta que los colegios no solamente dejen esto plasmado en el papel de que van a hacer algún tipo de cambios, que van a modificar algunas partes de su reglamento, de su currículum. Ellos todavía les falta. Pero más que el papel, es realmente lo que le falta a los profesores. No digo que a todos, no podemos generalizar, pero hay
Hay algunos, un gran porcentaje, que aún todavía no logran entender que no es que los niños se adapten a ellos, sino que cuando hay niños con estas características especiales son los docentes que tienen que adaptarse a ellos. Tienen que utilizar una serie de herramientas y estrategias diferentes a las que utilizan con la mayoría de los niños. Entonces, siento que ha sido todavía un poco pobre el, el digamos que la asertividad que ellos han tenido les falta, y la idea es que pueda llegar a hacerse de una manera mucho más amplia y mucho más estructurada, y que realmente se dé para que los niños se sientan que están siendo tenidos en cuenta. Y es que ni siquiera son los niños, es también los padres, porque he visto muchos casos en donde los papás van con su diagnóstico a pedir que se haga algún tipo de creación de nueva herramienta o algún tipo de modificación, y se encuentran con una pared de, bueno, sí, pero eso se demora, o bueno, sí, y realmente todo sigue siendo igual. Y entonces ahí también no solo los niños, sino los padres entran en un papel de frustración, que ya no saben qué más hacer, y entonces ya comienzan también como un tema de buscar un colegio de forma desesperada, donde sí realmente puedan atender y entender a sus hijos. Entonces siento que todavía falta. Estamos todavía en el proceso de modificar muchas cosas, muchos temas, para poder llegar como a ese éxito total en los colegios. ¿Podría compartir algún caso en el que una intervención temprana haya marcado una diferencia positiva en la experiencia escolar de un niño neurodivergente? Claro que sí, son muchos los casos que, digamos, que en mi profesión manejo acerca de TDAH y bueno, y de otro tipo de psicopatologías o de trastornos. Bueno, te puedo comentar acerca de un chico que se llama David. Digamos que inicialmente todo empezó porque el niño no tenía muy buena atención, no se quedaba quieto, estaba constantemente distrayendo a los otros compañeritos, no tenía seguimiento de instrucciones. Entonces su agenda del colegio vivía llena de notas todo el tiempo. Entonces ya los papás decidieron consultar, mirar qué era lo que estaba pasando, porque también ya estaban como muy aburridos de todas las notas y del colegio, y las notas siempre eran lo mismo, y de que al niño lo etiquetaran como es un niño difícil, es un niño que no presta atención, es un niño que hace las cosas mal. Bueno, digamos que las entregas de boletines siempre decían, es un niño muy inteligente, él puede darlo todo, pero no quiere. Entonces lo trataban como era que él no quería. Los papás decían, bueno, ya con el tiempo de pronto él madurará, pero pues eso no pasó, al contrario, entre más aumentaba su grado escolar, más bajaba su rendimiento, y ya se convirtió también en problemas de conducta y de impulsividad. Sí, vinieron, digamos que a mí, y ya observando todo lo que estaba pasando y teniendo sesiones con el niño, en donde también en observación y entrevista yo veía que no se quedaba quieto digamos que en las entrevistas o en las citas, en las sesiones que tenía conmigo, empecé a darme cuenta, sí, aquí está pasando algo, y yo considero que es un TDAH. Se le mandaron a hacer las evaluaciones o las pruebas neuropsicológicas, en donde se confirmó el diagnóstico, y de ahí empezó un nuevo camino. Primero porque antes ya tener un diagnóstico y darnos cuenta de que el niño no era un rebelde, no era un maleducado, no era un niño caprichoso o pataletoso, nos dimos cuenta que era que esto tenía nombre, y que este nombre incluía que tenía unos síntomas y que tenía también unas formas de tratar. Entonces ya el camino se hizo un poco más holgado. Se hicieron adaptaciones escolares,
se empezó a hacer terapia cognitiva, psicopedagógica, hubo también un entrenamiento a padres y a profesores, se tuvieron que hacer varias intervenciones digamos que a nivel del currículum del colegio para que se adaptaran al niño, y esto lo ayudó muchísimo porque empezando el niño empezó a subir su autoestima, los padres ya no se sentían tan frustrados, el niño logró con todas las terapias mantenerse un poco más enfocado y ahí pues disminuir como todos los reportes que mandaban de su colegio, mejoró en el tema de lectura. Sí, ya tenía mucha más comprensión, como les digo, el tema de la autoestima ayudó bastante y pues este niño ya se sentía más comprendido, y pues digamos que cuando uno logra a tiempo descubrir este diagnóstico, son niños que no van a ser frustrados y que van a tener éxito en varias cosas, porque ya no se va a trabajar como si los niños fueran iguales, todos se comportan de la misma manera, sino que ya se comienza a mirar en qué ese niño tiene habilidades y se va a trabajar desde esas habilidades y nos va a ayudar también muchísimo para que el niño se sienta bien. Sí, son niños que obviamente no pueden estar tanto tiempo sentados quietos en una clase magistral, necesitan también tener como pausas activas para poder nuevamente recapturar un poco ese enfoque en la atención, y esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué los niños neurodivergentes son más propensos a sufrir bullying en la escuela? Sí, mira que sí considero que estos niños están mucho más expuestos a ser, digamos que víctimas de bullying o de matoneo en el colegio o en las instituciones, digamos que por lo que son diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Son mucho más vulnerables los niños neurodivergentes por su interacción, por sus características, por el entorno escolar, que no está preparado para entenderlos, para respetarlos, para proteger la diversidad. Entonces, cuando realmente exista esta educación inclusiva real, habrá mucha más sensibilización, mediación y apoyo. Entonces esto ayudará a que el riesgo de bullying pues disminuya notablemente. Por ahora sí, son objeto desafortunadamente de esto, por sus diferencias que son pues visibles en su comunicación y en su conducta, en donde también el mismo adulto tiende a etiquetarlos. Entonces, pues si el adulto o el profesor lo etiqueta, pues los niños los cogen más de burla y ellos no se van a poder defender. ¿Sí? Esto hace que también sean niños que se puedan llegar a aislar porque se sienten los raros, ¿sí? Porque así están siendo etiquetados, o que son niños que ya su forma de responder ante una burla, ante un sarcasmo o algo así, pues va a ser de una forma también agresiva. Entonces ya la etiqueta va a ser como el problemático, el agresivo, el exagerado. Entonces, porque obviamente sus habilidades sociales no dan para que ellos entiendan algunas cosas. Entonces, de esa manera, pues ellos van a reaccionar. A veces, digamos que hablarle a un niño que de pronto pueda tener TEA, que es el trastorno de espectro autista, pues ellos son niños muy literales, y si se le hablan con ironías o con dobles sentidos, pues ellos no lo van a entender. ¿Y cómo van a reaccionar? Pues a veces de una manera de llanto, de sentirse tristes, aislados, o también desde la agresividad, porque también son muy propensos a que a cierto tipo de texturas, de luces, de ruidos, ellos no lo soporten. Creo que los niños, entre ellos, a veces también son muy crueles y tenemos que educarlos muchísimo más en este tema de las diferencias, ¿sí? De
diversidad que hay para que ellos puedan ser mucho más respetuosos. También pues digamos que por eso mismo ellos pueden ser objeto de matoneo, y creo que ahí sí ya no es solamente un papel que solamente sea del colegio, sino que es de toda la sociedad, padres, sociedad, colegio, familiares cercanos como también extensos, donde todos podamos entender las diferencias que hay y poder apoyar y no criticar. ¿Cómo puede la familia apoyar activamente la inclusión escolar de un hijo con autismo o trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Bueno, pues considero que la familia, como el pilar fundamental en el amor y el respeto por los niños, debe apoyar la inclusión escolar. ¿Sí? Cualquier niño con autismo, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad o cualquier trastorno del aprendizaje, tenemos que estar súper atentos, ¿sí? También los profesionales, pero pues obviamente el padre, que es el que está como en el día a día con los niños, pues es el que tiene que ser como ese apoyo gradual e inmenso de estar pendiente, para trabajar de forma coordinada, como de una forma muy articulada con la escuela y con el niño, para que se hagan las adaptaciones y este desarrollo pues realmente sí se dé, ¿sí? Yo considero que lo más importante primero es entender que si mi niño está teniendo unas conductas ya un poco exageradas, en donde me están llamando la atención constantemente, donde me doy cuenta que mi hijo no se queda quieto un solo minuto, que ni siquiera para comer o para hacer algo que no se logra concentrar, o que hay algo que lo irrita mucho, pues como padres lo primero que tenemos que hacer es tratar de buscar una ayuda profesional donde podamos tener un diagnóstico acertado de lo que nuestro hijo pueda tener. Ya después con esto, pues obviamente hacerlo saber a la institución educativa para trabajar de forma conjunta y estar como muy atentos, muy pendientes que realmente las adaptaciones sí se den, ¿sí? Digamos que para esto hay como 5 puntos muy importantes que yo considero que van a ser muy beneficiosos. Uno es una comunicación constante entre familia y colegio, ¿sí? Para saber si realmente se están haciendo unos cambios que puedan ayudar al menor. Obviamente lo que les digo, pues teniendo un diagnóstico claro para poder entender cuáles son las necesidades y también las fortalezas del niño. 2, podría ser también un refuerzo en casa en las habilidades que se trabajen en el colegio, sin que esto se convierta más de lo mismo, sino de pronto buscar una manera mucho más tranquila, más activa, más visual, buscar otro tipo de estrategias que también nos puedan servir, reforzar a los niños también en los elogios, en esos pequeños logros, no solamente tildarlos en el error y no darnos cuenta que también ellos están haciendo un gran intento por salir, por ser visibles, por mostrar que también pueden hacer cosas positivas y bien hechas, ¿sí? Súper importante, y es el tercer punto, es como hacer un entrenamiento en habilidades socioemocionales, ¿sí? Como para que los niños sientan y tengan herramientas, ¿sí? Entonces, en esperar turnos, en pedir ayuda, en expresar de forma respetuosa cuando estén en desacuerdo de algo, utilizar mucho el tema de juego de roles en situaciones sociales. Bueno, todo este tipo de herramientas nos ayudan. Y también, y cuarto punto, sería como la promoción de la autonomía, también permitir que el niño participe en sus propias decisiones, ¿sí? Obviamente que sean adaptables a su edad, también darles responsabilidades claras en caso, como paso a paso. No podemos darle
un niño que, por ejemplo, tiene TDAH, no podemos darle 5 instrucciones al tiempo, tenemos que darle una a una o preguntarle qué tienes que hacer primero, luego qué tienes que hacer y que él mismo la repita, porque esto también les va a ayudar. Evitar a veces la sobreprotección, porque a veces vemos que como tenemos un niño que tiene un tipo de diagnóstico, entonces no, ya queremos hacer todo por ellos y pobrecitos y entonces vamos a sobreprotegerlos y pues esto también es un gran error. Y por último, el quinto punto sería como una participación activa en el colegio. Entonces, que los padres siempre asistan a todas las actividades, reuniones, para que, digamos, estén muy implícitos en la educación del niño, ¿sí? Colaborar en campañas de sensibilización, justamente de la neurodiversidad. Esto también permite que el colegio se sienta en la obligación de poder adaptar los cambios, de hacerlos. Pero si solamente voy y entrego una hoja que mandó el psicólogo o el neuropsicólogo o el terapeuta ocupacional y la dejo allá radicada, pero no estoy pendiente de que esto realmente se esté aplicando, pues no haríamos nada. ¿Cómo pueden los profesionales de la salud mental y educación liderar el cambio hacia una cultura de aceptación? Tanto nosotros los profesionales en salud mental como los profesionales en educación podemos liderar un gran camino hacia un cambio real, fomentando una cultura de aceptación hacia la neurodiversidad. No basta con hablar de inclusión en documentos, en discursos y todo esto, sino que esto implica algo más allá, que es actuar como reales agentes de transformación social. No solamente dentro de las aulas, sino fuera de las aulas. Cambiar una mirada, sí, cambiar el lenguaje, que también sea inclusivo y respetuoso. Digamos que podemos no hablar de déficit, sino hablar de un potencial diferente, ¿sí? Esto implica que el niño no se vea de una forma etiquetado negativamente como un niño problema, sino utilizar más bien una descripción centrada en las fortalezas que pueda tener el niño. También implica que podamos estar siempre muy de la mano de la actualización en investigaciones sobre neurodiversidad, sobre todo este tipo de trastornos y cómo poder ayudar y aportar a la sociedad para que el cambio cada vez sea más grande. También nosotros, digamos que como profesionales podemos ser modelos de aceptación, practicar siempre la tolerancia y la empatía, especialmente frente a conductas que pueden ser muy mal interpretadas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio, que estemos dando como esa mirada y que los demás puedan estar aprendiendo de eso. Impulsar proyectos de aprendizaje cooperativo, sensibilizar siempre a la comunidad, no solamente escolar, sino familiar y en general, para que se hagan talleres en donde podamos dar a conocer cómo es que funcionan este tipo de trastornos o de neurodiversidad, para que todas las personas tengan conocimiento y entiendan qué es lo que pasa con estos niños que, digamos, que tienen unas necesidades o unas capacidades especiales o diferentes, ¿sí? Esto también ayudaría a evitar el tema del bullying y el matoneo, ¿sí? Y pues obviamente estar siempre muy pegados, muy actualizados en las políticas y en las prácticas institucionales, ¿sí? Hacer mesas de trabajo, asociaciones, en donde sí o sí se promuevan los planes educativos que incluyan adaptaciones curriculares flexibles y un gran apoyo pedagógico, psicopedagógico para los niños.
¿Cree usted que existe una brecha entre la formación teórica de los docentes y la realidad que viven los niños neurodivergentes? ¿Cómo cerrarla? Sí, considero que hay una gran brecha entre la formación de los docentes y la realidad de los niños neurodivergentes, ya que la información que los docentes aprenden es pura formación teórica que realmente lo que tienen que aplicarle a los niños en el aula. La formación inicial suele centrarse mucho en contenidos que son pedagógicos, en normas de inclusión, en palabras, en documentos, pero realmente no tanto en estrategias prácticas que realmente se puedan adaptar a este tipo de población. Entonces, pues eso hace que el recurso docente o el recurso de la persona como tal se vea muy limitado. ¿Sí? Siento que hay como una formación muy superficial en neurodiversidad. Se está hablando de inclusión, pero todavía no se está interiorizando quizás toda esta información o todo este concepto. Realmente hay muy pocas oportunidades para poder que los maestros aprendan a aplicar y adaptarse a esta población que cada vez es más grande. ¿Sí? Siento que hay desconexión entre la teoría, entre la teoría, y la realidad de un aula de clases. Y peor, pues aulas de clases donde hay muchos niños, la mayoría de colegios, y digamos que si lo vemos a nivel de colegios distritales o algo así, son aulas con 35 a 40 estudiantes, con muchísimo ruido, muchísima presión hacia la obtención de resultados buenos y muy poco apoyo. Entonces creo que esto no es, digamos que tan fácil. Hay carencia de herramientas prácticas, hay poco acompañamiento profesional, ¿sí? Digamos que en un colegio de, no sé, digamos que 500 niños, por decirlo de alguna manera, no hay psicólogos o no hay suficientes psicólogos. Habrá un psicólogo, 2 psicólogos máximo, no hay terapeutas ocupacionales, hay muy pocos o no hay trabajadores sociales. Entonces, siento que hace falta bastante para poder cerrar esa brecha que existe. Y siento que la forma más, digamos que la mejor forma para poder ir cerrando esa brecha, pues debe ser como tener una muy buena capacitación, talleres, mentorías, cursos, donde simulen casos de la vida real, observación de pronto en unos modelos que de pronto en países que estén un poco más avanzados y que nos puedan ayudar como ejemplo. Sí o sí trabajo interdisciplinario, o sea, diferentes disciplinas que estén enfocadas en, digamos, en la atención a menores que tengan cualquier tipo de dificultad o que sean con aprendizajes especiales o diferentes.